No entendía todos los detalles, pero parecía que cuando la familia estaba involucrada, las cosas se complicaban. De cualquier manera, nos llamaron de nuevo a la estación de policía. El oficial a cargo nos llevó a una sala donde una mujer de cabello castaño estaba sentada, con cara de enojo. De repente, explotó furiosa. Steven, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? No lo puedo creer. Daisy no parecía sentirse culpable en absoluto. De hecho, actuaba como si no hubiera hecho nada malo. Seguramente se comportó igual durante el interrogatorio. Según ella, no entró a la casa para robar. Decía que solo quería hablar sobre la herencia, pero como nunca estábamos en casa, no le quedó otra opción más que romper una ventana para entrar. En cuanto al dinero que tomó, decía que solo lo necesitaba para quedarse en algún lugar cercano. En su mente, todo era nuestra culpa. Qué forma tan egoísta de pensar. El hecho de que me guardara tanto rencor me asustaba. Si me la hubiera encontrado sola, quién sabe qué habría pasado. Solo de pensarlo, me dio un escalofrío. Mientras tanto, mi esposo, Steven, y su hermana discutían. ¿Apareces después de tantos años y actúas como si aún fueras parte de la familia? Devuélveme mi teléfono. Está bien, está bien. De todos modos, ni siquiera pude usarlo, lo bloqueaste en cuanto lo agarré, siempre tan egoísta. Pero bueno, la familia es familia. No. Mamá y yo cortamos lazos contigo hace mucho tiempo. No tienes derecho a su herencia. Ah, ¿sí? ¿Dejó todo su dinero a la hija de una extraña en vez de a su propia hija? ¿Estaba loca o qué? Deja de decir cosas tan horribles, grité antes de darme cuenta. No soportaba que hablara así de Donna. Daisy se volteó hacia mí, molesta. Ah, así que tú eres esa cristiana, ¿no? La que me robó mi herencia. Yo no robé nada. ¿De qué hablas? Daisy se acercó más, mirándome con odio. Me cuesta admitirlo, pero su mirada me dio miedo. No supe qué responder. Ella pareció notarlo. Sonrió con burla y soltó una risa, como si hubiera ganado. El oficial en la sala carraspeó y tomó la palabra. Bien, todos cálmense. Esto es claramente un problema familiar. ¿Por qué no intentan hablar primero? Luego veremos lo de los cargos. Más tarde, nos reunimos en la casa de mis suegros para hablar. El ambiente era tenso mientras nos sentábamos alrededor de una gran mesa. Daisy fue la primera en hablar. Si me dan mi parte de la herencia, me olvidaré de todas las groserías que me dijeron. Deberían agradecer mi generosidad. Seguía siendo tan arrogante como siempre. No era sorprendente, la gente no cambia de la noche a la mañana. Seguía exigiendo, denme la herencia, retiren los cargos. Por supuesto, nos negamos. Daisy, fuiste desheredada, no tienes derecho a nada del dinero. Bueno, entonces al menos denme una parte de lo que ustedes reciban. Eso es ridículo, dijo mi esposo, frustrado. Lo calmé y le hablé a Daisy lo más tranquila que pude. ¿Siquiera leíste todo el testamento de Donna? También habla de ti. Solo me importa la parte de la herencia. El resto seguro son puras quejas sobre mí. No, Donna estaba preocupada por ti. Se arrepentía de cómo terminaron las cosas. Entonces debió haberme dejado el dinero. Daisy bufó, claramente molesta. Me dolía el corazón. No veía a su propia madre como una persona, solo como una fuente de dinero. Donna no te dejó nada porque sabía que el dinero no te cambiaría. Dije con firmeza. No voy a permitir que alguien como tú tome ni un centavo. Qué descaro el tuyo, si ni siquiera eres de su familia de sangre. No quiero escuchar eso de alguien que abandonó a su propia familia. Por un momento, Daisy se quedó sin palabras. Luego entrecerró los ojos y me miró con odio. Era una mirada llena de rabia y resentimiento. Pero esta vez, no aparté la vista. Aquí no hay nada más que decir. Por favor, vete, le dije, mirándola directamente. De repente, Daisy se lanzó contra mí. Tal vez estaba furiosa o quizá tenía miedo, pero mi esposo y los demás la detuvieron. 10 minutos después, llegó la policía y se la llevó a la fuerza. Siguió gritando insultos, pero cuando la metieron en la patrulla, sus hombros se desplomaron. Después nos enteramos de que Daisy fue a prisión. Nuestra denuncia fue aceptada y, al parecer, estaba ahogada en deudas. Por eso estaba tan desesperada por el dinero de Donna, pero al final, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Nunca entendió lo que era el amor verdadero. De vuelta en casa, todo por fin estaba en paz. Mientras mi esposo encendía incienso frente a la foto de Donna, dijo, Sara, me sorprendió verte enfrentarte a Daisy así. Bueno, volví a leer el testamento de mamá, admití. Lo había releído la noche antes de hablar con Daisy. El testamento no solo trataba de dividir bienes, estaba lleno de los sentimientos de Donna, casi como una carta. Siempre se preocupó por su hija, incluso al final. No guardaba rencores, solo quería que fuéramos felices.
Probablemente hubiera querido hacer más por Daisy, pero sabía que el dinero no le ayudaría. Me abracé a mi suéter mientras sentía las lágrimas acumularse al pensar en ella. Mi esposo lo notó y trató de animarme. Sara, ¿me puedes tejer algo también? Por supuesto, usaré la técnica que me enseñó tu mamá, dije, limpiándome las lágrimas y sonriendo. Vamos a aprovechar bien su herencia. Desde ese día, me prometí vivir una vida feliz, por Donna también. No entendía del todo la situación, pero parecía que cuando un crimen involucraba a la familia, las cosas se volvían complicadas. Nos llamaron de nuevo a la estación de policía. El oficial nos llevó a una sala donde una mujer de cabello castaño estaba sentada, haciendo un puchero. De repente, explotó. Steven, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? No lo puedo creer. Daisy, la hermana de mi esposo, no se sentía culpable en absoluto. Actuaba como si no hubiera hecho nada malo. Decía que no había entrado a nuestra casa para robar. Solo quería hablar sobre la herencia. Como nunca estábamos en casa, no le quedó otra opción que romper una ventana y entrar. En cuanto al dinero que tomó, decía que solo lo necesitaba para pagar un lugar donde quedarse cerca. En su mente, todo era nuestra culpa. Su forma egoísta de pensar me asustaba. Si me la hubiera encontrado sola, ¿quién sabe qué habría pasado? La idea me dio escalofríos. Mientras tanto, mi esposo, Steven, discutía con Daisy. Qué descaro el tuyo aparecer después de tantos años y actuar como si nada. Devuélveme mi teléfono. Está bien, tómalo. Lo bloqueaste de inmediato, así que ni siquiera pude usarlo. Siempre me dejas fuera de todo, pero bueno, la familia es familia. No. Mamá y yo cortamos lazos contigo hace mucho tiempo. Eso significa que no tienes derecho a la herencia. Ah, sí, así que le dejó todo su dinero a la hija de una extraña en vez de a su propia hija. ¿Estaba loca o qué? Deja de hablar así de ella, grité sin poder contenerme. No soportaba que insultara a Donna. Daisy me lanzó una mirada fulminante. Tú eres esa mujer religiosa, ¿verdad? La que me robó mi herencia. Yo no robé nada. ¿De qué hablas? Daisy se acercó más, clavando sus ojos en los míos. Sentí un escalofrío de miedo. Notó mi duda, sonrió con burla y soltó una risa como si hubiera ganado. El oficial de policía carraspeó y habló. Todos cálmense. Aquí hay un problema familiar. ¿Por qué no intentan hablar primero? Discutiremos los cargos más tarde. Más tarde, nos reunimos en la casa de mis suegros. El ambiente era tenso mientras nos sentábamos alrededor de la gran mesa. Daisy fue la primera en hablar. Si me dan mi parte de la herencia, olvidaré todas las groserías que me han dicho. Deberían agradecer mi generosidad. Seguía siendo tan arrogante como siempre. No era sorpresa, la gente no cambia de la noche a la mañana. Una y otra vez, repetía, denme la herencia, retiren los cargos. Pero no teníamos intención de darle nada. Te lo hemos dicho muchas veces, fuiste desheredada, no te toca nada de la herencia de mamá. Entonces dame una parte del dinero cuando lo reciban. Eso es ridículo, espetó Steven. Calmé a mi esposo y hablé con firmeza. Daisy, ¿siquiera leíste todo el testamento de Donna? También habla de ti. Solo me importa la herencia. El resto seguro son quejas sobre mí. No, Donna estaba preocupada por ti. Se arrepentía de cómo terminaron las cosas. Entonces debió haberme dejado dinero. Daisy bufó, molesta. Me dolía el corazón. No veía a su madre como una persona, solo como una fuente de dinero. Donna no te dejó nada porque sabía que el dinero no te cambiaría. Le dije, no permitiré que alguien como tú se quede con un solo centavo de su herencia. Por favor, ni siquiera eres de su familia de sangre. Y tú abandonaste a tu propia familia. Por un momento, Daisy se quedó sin palabras. Luego me miró con odio, su expresión oscura y llena de rabia. Pero esta vez, no aparté la mirada. Aquí no hay nada más que discutir. Por favor, vete, le dije con firmeza. De repente, Daisy se lanzó contra mí. Antes de que pudiera alcanzarme, mi esposo y los demás la detuvieron. 10 minutos después, llegó la policía y se la llevaron. Nos insultó todo el camino, pero cuando la metieron en la patrulla, su cuerpo se desplomó derrotado. Más tarde, nos enteramos de que Daisy fue a prisión. Nuestra denuncia fue aceptada y la acusaron por sus delitos. Al parecer, tenía muchas deudas con prestamistas. Por eso estaba tan desesperada por la herencia de Donna, pero nada justificaba lo que hizo. Se había buscado esas consecuencias. Finalmente, nuestro hogar volvió a estar en paz. Mi esposo encendió incienso frente al retrato de su madre. Sara, me sorprendió lo valiente que fuiste al enfrentarte a ella, me dijo. Es porque volví a leer el testamento de mamá. La noche anterior, me tomé el tiempo de leerlo con cuidado.
No era solo un documento legal, estaba lleno de los sentimientos de Donna, casi como una carta. Cada palabra me conmovió, siempre quiso a su hija, a pesar de todo, nunca guardó rencor, solo deseaba nuestra felicidad. Abracé mi suéter con fuerza, sintiendo las lágrimas acumularse mientras pensaba en Donna, mi esposo. Al ver mi tristeza, trató de animarme. Sara, ¿me tejerías algo también? Me limpié las lágrimas y sonreí. Claro, usaré la misma técnica que me enseñó tu mamá. Honraríamos la memoria de Donna viviendo bien. Esa era la mejor manera de agradecerle.